Mindfulness y reflexiones. Mi vida en un snapshot. Encontrando mi propósito. Cuando era niño, siempre recuerdo que me hacía preguntas como ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? Tantos niños con hambre, mientras hay otras familias con muchas riquezas. ¿Para qué vine aquí? ¿Y qué hay después de la muerte? Crecí en una familia católica. Recuerdo que hacíamos una oración al sentarnos a comer, pero no recuerdo mucho que mi padre estuviera con nosotros cuando yo era más grande, a excepción de los fines de semana. Trabajaba incansablemente y fue un elemento decisivo en mi vida. Sabía que como padre me iba a preparar financieramente para pasar el mayor tiempo posible con mis hijos, sobre todo durante sus primeros años de vida. Eran recuerdos bonitos. Mi padre iba al parque de Prados del Este con nosotros, en Caracas, Venezuela. A veces íbamos al Parque Los Próceres, a manejar bicicleta o a la Universidad Simón Bolívar, donde alimentamos a los cisnes y patos que se paseaban sobre el lago de esa universidad. Recuerdo que en los senderos que rodeaba ese lago fue mi primer accidente en bicicleta, después que le quitaron las rueditas que iban atrás para no perder el equilibrio. Estaba con mi tía Xiomara. Pero volvamos al punto original. ¿Por qué tanto contraste económico entre un lugar y otro? ¿Por qué tanta injusticia? Sin duda alguna, el hecho de visitar lugares donde iba con frecuencia la clase media y alta amplió mi perspectiva del mundo desde una temprana edad. Es lo que he venido haciendo con Angeli, llevándola a parques donde haya clases altas, donde los hábitos y los valores de esas familias sean perceptibles y podamos presenciarlos día a día. Mi mamá, que en paz descanse, me dijo que, cuando era niño, me dirigí a ella y con mucha determinación le dije, quizás a mis 6 años, no recuerdo bien, pero lo que le dije, ella me lo dijo, era mamá, yo voy a estudiar en la Universidad Simón Bolívar. Miren lo que son las cosas. Muchos años después, terminé graduándome con bastantes sacrificios en esa universidad como ingeniero de materiales. Mi mamá ya no estaba con nosotros. Un accidente de tránsito provocado por ladrones le había quitado la vida en la autopista cuando venía de Valencia de un baby shower con su mejor amiga hacia el apartamento donde vivíamos, en Los Teques. El hecho es que después de esta tragedia me aislé más del mundo en el que vivía. No quería hablar ni compartir ese dolor tan grande que se siente para no revivirlo. Mi padre sufrió muchísimo porque años antes había perdido a su primera hija, producto de una mala praxis médica, y tenía esperanzas de reconciliarse con mi madre. Aunque durante un tiempo me alejé de Dios, después de lo que viví, o incluso antes de que ingresara a la Facultad de Ingeniería, entendí que lo que pasó, así como la injusticia en la que vivimos constantemente, ha sido y es producto no de Dios, sino del egoísmo y la ignorancia del ser humano. Y lo digo incluyéndome, porque yo también he sido egoísta, pero no al punto de pensar en beneficiarme a costa de otra persona. Sin embargo, había sido ignorante hasta el día en el que empecé a leer la Biblia, guiado por una amiga que me atraía físicamente en la universidad. Recuerdo que me dijo que yo perdía su tiempo con ella, si estaba buscando ser su novio, que ella lo que quería era enseñarme la palabra de Dios y que para ella eso era muy importante. Pues acepté su invitación y el orgullo me impidió decirle cuánto me llamaba la atención. El hecho es que empecé a leer la Biblia con uno de sus tíos y entendí que muchos de los valores, por no decir todos, que moldearon mi infancia y mi adolescencia, venían de allí. Steve Jobs dijo una vez en su discurso frente a la Universidad de Harvard, si bien recuerdo, que la vida se trataba de conectar los puntos, que sólo así tendría un sentido. Él hablaba de su presencia en la universidad para tomar clases de caligrafía
y cómo esto influyó más adelante en la tipografía y la estética de diseño de sus primeros computadores Apple. Yo, por mi parte, empezaba a comprender que, en mi vida, Dios había estado presente más de lo que yo había imaginado. Entonces empecé a mirar hacia atrás, haciendo una retrospección en el tiempo, y recordé cuando mi madre me leía un librito amarillo con letras rojas grabadas en itálica que se llamaba Mis historias bíblicas. Recordé con nitidez los momentos tan bonitos que pasábamos antes de dormir, las canciones y las cosquillas que me hacía. Reviví lo feliz que fui cuando hice mi primera comunión, cuando cantaba en la coral del colegio San José de Tarbes, cuando representé el ángel que se le apareció a María antes de dar a luz a Jesús, en una representación teatral que tuvo lugar en el tercer piso de mi escuela. Por otro lado, siempre había querido vivir con más privilegios que, como clase media, no tenía con frecuencia. Tener a mi disposición una piscina para practicar natación, viajar y conocer al mundo, conocer y socializar con chicas rubias de ojos azules o verdes y cabello largo, vivir en una casa grande, en fin, vivir gran parte de mi vida en zonas diferentes que jamás había tenido la oportunidad de conocer. Cabe destacar que he vivido una gran parte de mi vida en apartamentos con mi familia, mi papá y mamá. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con mi propósito de vida y mis valores cristianos si los creyentes no debemos ser avaros y ser ricos es malo o mal visto en la sociedad donde nací, o mejor dicho, en el medio donde crecí? Error. Ser millonarios y ambiciosos no es malo. Lo que es dañino, lo que es dañino verdaderamente es ser obsesivos con el dinero hasta el punto de irrespetar los derechos de otros seres humanos. Sino, ¿por qué algunos de los 44 libros de la Biblia han sido escritos por reyes ricos como Salomón o David? De algo puedes estar seguro, de que el dinero no les faltaba. Recuerdo que una vez visité con mi papá la casa de un colega de trabajo y sus hijas estaban allí. Una de ellas me gustaba al punto que no quería que ese día terminara. Recuerdo que jugábamos con su mamá en el cuarto Nintendo Doctor Mario, para ser más específico, una gran parte de la tarde, y fue la primera vez que supe que uno podía comer alfalfa. Antes pensaba que era una comida exclusiva para los caballos. Fue entonces cuando empecé a interesarme más por la nutrición y las propiedades de cada alimento. Ese mismo día, antes de llegar a esa casa, grande y bella, recuerdo que estuve con ellos en un club que solían visitar. En la piscina, escuché una frase que se quedó grabada en mi mente y me acompañará toda la vida. Querer es poder. Qué curioso. Hace unos días, Milén, la madre de mi hija Angeli, me regaló una agenda con el mismo mensaje en la portada, esta vez en francés, grabado en letras doradas itálicas, con fondo azul. Más de 20 años después de haber tomado la decisión de conocer el mundo y empezar a estudiar francés para vivir en Canadá. Entendí, y ahora lo veo con más claridad, que Dios me estaba dando señales para decirme que no pasaría mi vida en Venezuela y que mi destino estaba en otro país. Ahora, ¿por qué Canadá? Porque siempre oí anécdotas de racismo en otras naciones, como Estados Unidos, por ejemplo. Después entendí que era solo la experiencia de otras personas y no tenía por qué ser la mía, ya que en el 2020 visité Miami y pasé momentos inolvidables con hispanohablantes de Cuba, Colombia, Chile, Argentina y Venezuela, entre otros, con mi grupo de EGM, Emprendedor Growth Model, y parte de mi familia. Lo curioso, quizás no tanto para los que viven allá, es que casi no vi a estadounidenses en esa ciudad. Pero en ese momento, y después de la manera despectiva en la que me trataron en la embajada americana, cuando solicité una visa de turismo para visitar a mis primas en Miami antes del 2007, me prometí nunca más pisar el suelo de Estados Unidos si mi pasaporte no era aceptado. No quería darle un centavo de mi trabajo a las personas que trabajaban para la embajada de ese país. Y lo cumplí, porque cuando volví a Estados Unidos tenía ya el pasaporte canadiense.
Fue así como empecé con el francés, asistiendo como oyente a las clases electivas en la Universidad Simón Bolívar. Mi primera profesora, Beatriz Girón, que la amo con todo mi corazón, me regaló un diccionario y así comenzó ese amor por los idiomas y otras culturas, en busca de las razones que permitían a otras naciones tener una economía más estable, controlar efectivamente la inflación, tener una mejor calidad de vida y en la búsqueda, por supuesto, de mujeres rubias como la que conocí ese día cuando mi papá y su colega de Xerox, la empresa donde trabajaban, me dieron la oportunidad de encontrar a Yomi, la chica de ojos azules que literalmente me flechó. Llegué a Canadá en el 2014 y aún así me sentía perdido respecto a mi propósito. Solo sabía que Dios me estaba acompañando en este proceso de querer una mejor calidad de vida para mí y para mi familia. Algo que no les dije es que trabajé en el grupo de voluntarios de la Universidad Simón Bolívar, con las comunidades de Sisipa y El Café, en Sartenejas, con niños de 7 y 8 años. Los ayudaba con las matemáticas, cantábamos. También ayudé a vecinos que querían ingresar a las universidades y algunas de las personas que se inscribieron en los cursos propedéuticos del grupo Escalera de esa universidad. En esos lugares descubrí mi amor por compartir con otros las habilidades numéricas que poseía. También fundé el Grupo Equilibrio con algunos amigos de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela para seguir apoyando a bachilleres en la realización de sus sueños, luego de obtener mi título como ingeniero de materiales. Me fui dando cuenta con el transcurrir del tiempo que mi verdadera felicidad no estaba en las matemáticas, sino en compartir lo que aprendo o lo que aprendía y lo que aprenderé con otras generaciones. Como la educación no era bien pagada en Venezuela y mi padre tenía las esperanzas de que me dedicara a la ingeniería, tomé la primera oportunidad que se me presentó e ingresé en el sector de la construcción con la empresa constructora Hermanos Furlaneto, de manera abreviada Confurca, empresa italiana. Allí fue mi primera experiencia laboral, luego de graduarme en el 2007, y aunque no fue en el área de ciencias de los materiales, fue una etapa muy enriquecedora en la que hice y aún conservo buenas amistades. Me he dado cuenta que a medida que los años transcurren, la verdadera riqueza no está en el dinero que obtengo, sino en las personas que conozco, las relaciones que aún mantengo y el ser humano en el que me voy convirtiendo. Jim Rohn lo decía bien en sus alocuciones. Enjoy the journey. Disfruta el día, no la destinación. La destinación vendrá por añadidura. Aunque me mudé a Canadá en el 2014, después de mis esfuerzos y mi constancia para aprender el francés durante 4 años, aún no lograba conectar cómo podía ser rico, millonario, amar a Dios, ser cristiano, ganarme la vida apoyando a los niños, transfiriendo mis experiencias y seguir aprendiendo de ellos, llenándome de esa energía vital que es la alegría de vivir. Todo era un acertijo difícil de resolver hasta que descubrí los podcasts de Jim Rohn. Para hacer el cuento corto, busqué en internet todo sobre su vida, haciendo uso de la inteligencia artificial para tener mayores precisiones. ¿Quién era este hombre cuya filosofía de vida conectaba conmigo? ¿Quiénes fueron sus padres, sus valores, su visión de la vida? ¿Dónde vivió, cuándo nació y dónde vivía? Luego aprendí con tristeza que había muerto en el año 2009. Pero gracias a los videos que puedo ver en YouTube, podía seguir aprendiendo de él. Estos videos son gratuitos y están a la disposición de cualquier persona curiosa como yo o como tú, que quiere aprender y ser mejor cada día. Es como si todo lo que he aprendido a lo largo de mis 44 años de vida estuviera resumido en sus seminarios y conferencias. ¡Wow! Con él entendí que ser ambicioso no era malo. Es aspirar a tener una mejor calidad de vida para ti y tus seres queridos, a dar lo máximo que tienes dentro de ti, sin obsesionarte por el dinero. Entendí que la verdadera riqueza y la felicidad está en agregarle valor a la vida de otras personas, empoderarlos para que sean líderes como tú y poner tus conocimientos al servicio de otros, tal como hizo Jesús con todos nosotros durante su existencia. Lo curioso fue que este señor nació en Idaho, en una zona rural,
Se hizo millonario después que un mentor adinerado influyera en su nueva filosofía de vida, Earl Schaff. Se fue a la quiebra cuando la compañía con la que trabajaba, Nutribio, cerró sus puertas y volvió a ser millonario, esta vez como conferencista internacional, cuando descubrió el crecimiento personal que había adquirido con los años de mentoría con la persona adinerada que mencioné hace unos minutos. ¿Sabes cuál era el primer libro que siempre Jim Rohn mencionaba en sus alocuciones, o casi siempre, como fuente de inspiración? Algunos pasajes de la Biblia. ¡Wow! Entendí que muchísimos empresarios exitosos leen la Biblia o que ella ha sido una base fundamental en sus valores y sus filosofías de vida, aunque no lo dicen abiertamente. Lo curioso también es cómo el nombre de Jim Rohn llega a mi vida, porque no es una persona que un empleado de la construcción como yo conocía en esos momentos. Buscando mi propósito de vida, reconecté con un amigo de la universidad, que fue un apoyo increíble para mí cuando necesitaba aprobar matemáticas. 4. César Quintero. Llegué a él gracias a los podcasts de emprendimiento de Víctor Hugo Manzanilla, egresado de la misma universidad, a quien desconocía. Estoy convencido que las acciones desinteresadas y aparentemente desconectadas, pero que buscan darle valor a la vida de otros sin comprometer la nuestra, nos llevan a ese plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. En mi caso, le regalé un curso de emprendimiento a mi hermana con Víctor Hugo Manzanilla. Gracias a Víctor Hugo, que conocí luego que mi hermana terminó su formación, supe de Jim Rohn. Cuando un día me lo mencionó en uno de sus alocuciones como uno de sus mentores. Paralelamente, la madre de mi hija Angeli, Milen, me invita a una gala de Herbalife en el año 2023, donde escuché a personas inspiradoras con una vida soñada como la que yo quería, con viajes a distintas partes del mundo y sin un estrés excesivo por el dinero. Vas a ver cómo cada una de estas acciones, por desconectadas que parecen, se van entrelazando para darme lo que es hoy mi propósito de vida. Luego, volviendo a la realidad, me encontré con problemas económicos cotidianos, pero seguí aprendiendo educación financiera con Robert Kiyosaki, con expertos en el sector inmobiliario y financiero como Carlos Davis, empresario colombiano exitoso que vive en los Estados Unidos, Jocelyn Gregoire, Luc Poirier, Ghislaine La Rochelle, Ray Jr. Courtemanche y otros expertos inmobiliarios reconocidos en Quebec, la provincia canadiense donde vivo desde el 2014. Así, continúo con la búsqueda de otros mentores en Internet para atraer a mi vida lo que quiero, aprendiendo y aplicando los hábitos de estas personas, cuando de pronto me consigo en las redes con un señor llamado Jim Rohn, el mismo del que Víctor Hugo Manzanilla habló una vez. Jim Rohn decía, y mucho en sus presentaciones, que el éxito uno no tiene que ir persiguiéndolo. El éxito es aquella persona en la que te vas convirtiendo en la medida que vas rodeándote de personas exitosas. Vas a ver que te vas a convertir como un imán que atrae cada vez más lo que quieres para tu vida. Es así como empiezo a escuchar a Jim Rohn y fue como si despertara de un largo sueño en el que he estado por 44 años. Es tan grande el impacto que Jim Rohn ha tenido en la vida de los emprendedores que vi, como muchas de las acciones y la filosofía de vida de Víctor Hugo Manzanilla y César Enrique Quintero, dos de mis mentores, cofundadores de la metodología EGM. Todas esas acciones que he visto en ellos correspondían a los hábitos y enseñanzas que Jim Rohn compartía en sus conferencias. Entendí que ser millonario tiene un sentido y una razón. La razón, el Big Why, como dice Alex Sinek, no es tener el dinero, sino las habilidades que vas adquiriendo en el camino para llegar a él. Enjoy the journey. Entendí que para poder impactar las vidas de muchos niños y muchas familias con mis experiencias, primero debo crecer personalmente, darle valor a la vida de otras personas y realizar acciones diarias, por pequeñas que sean, para crear el hábito de la disciplina, para compartir mis ideas y aprendizajes,
los cuales tendrán un mayor alcance cuando adquiera las habilidades necesarias para inspirar otras vidas a la escala que él lo hizo. Entendí que solo no puedo hacerlo y que mi gran debilidad son las ventas, a pesar de que mi padre trabajó en ese sector por más de 17 años, con Xerox, Canon y otras empresas reconocidas en el ámbito de las fotocopiadoras. Entendí cuán ignorante había sido al no preguntarle a mi papá que me enseñara todo cuanto sabía y a menospreciar su ocupación, cuando fue, gracias a ella, a su trabajo constante y los valores que me transmitió junto a mi madre, que adquirí los conocimientos y la calidad de vida que disfruto hoy en día. Pero si hay algo que me gusta de la vida, es que nunca es tarde. Esa es una de las bendiciones que tenemos. Siempre hay una oportunidad para quienes las buscan y esta vez no es la excepción. ¿Sabes lo más importante? Que no estamos solos, porque Jim Rohn fue uno de los mentores de Mark Hughes, fundador de Herbalife, con quien compartió más de 20 años de vida contando su experiencia en NutriBio y formando líderes a lo largo del mundo. Hoy Herbalife está presente, si no me equivoco, en casi 90 países del mundo. Pero Jim Rohn, su impacto no terminó allí. Él fue mentor también de conferencistas internacionales que seguramente conoces, como Tony Robbins, Brian Tracy, Darren Hardy. Darren Hardy es millonario desde los 24 años, y otros conferencistas que han inspirado miles de vidas, incluyendo la mía. Lo que me faltaba era estar rodeado de personas con una misma mentalidad, con los mismos valores, los mismos hábitos y un amor por preservar la familia. Encontré todas mis respuestas con este hombre, cuya fuente de inspiración principal fue un mentor millonario, Earl Chuff, que mencionaba pasajes de la Biblia que moldearon su filosofía de vida, así como lo han hecho con la mía. Después que decidí conocer más a fondo quién fue Jesús, qué hábitos seguía y cómo fue capaz de liderar en esa época vidas humanas, llevándolas a expresar lo mejor que había en ellas, empezando primero con 12 apóstoles y terminando con una gran parte de la humanidad, aún a miles de años después de su muerte física, cambiando incluso el odio a muerte que Saúl tenía por los cristianos por su amor a Jesús y su conversión a la cristianidad. La historia siempre nos enseña cosas interesantes y el impacto que Jesús ha tenido en mi vida no se resume allí. Mi primo cambió radicalmente su religión después que conoció a Jesús y ahora evangeliza en varios países de África y es reconocido internacionalmente. ¡Wow! Por ello ahora verás con frecuencia en mis futuros posts mis primeras experiencias en el área de ventas con productos naturales de la compañía que acabo de mencionar, Herbalife, que buscan preservar nuestra salud física y coelevar nuestra calidad de vida, poniendo a nuestro alcance personas con hábitos y valores similares a los míos, con amor por el deporte, la familia, por la calidad de los nutrientes que ingerimos y con una determinación por alcanzar en sus vidas un nivel donde el dinero no sea más una preocupación, sino un medio para disfrutar la vida junto a nuestros seres queridos. Gracias por acompañarme hasta el final y escuchar mis anécdotas en tu canal de YouTube Vida for Kids, Mindfulness y Reflexiones. Podrás seguir mi evolución si escuchas cada una de mis publicaciones. Después vas a descubrir más sobre los valores, los hábitos y la visión que me ha permitido salir de la crisis económica que se vive en Venezuela hasta ser ciudadano de Canadá, formar una familia con una chica originaria de aquí y ser padre de Angeli en mi cuenta de Instagram, Vida for Kids. Aprende conmigo de las experiencias que pueden vivir tus hijos en las escuelas, durante su almuerzo o en el recreo, mientras estás trabajando, con cada reel que publico los viernes en mi cuenta de TikTok, también Vida for Kids. Vida normal escribe y vida el 4 con número y kids en minúscula. Búscame en LinkedIn para que tengas acceso a más de 5.000 contactos profesionales en distintas partes del mundo suscritos a mi red y juntos agreguemos valor a la vida de otras personas. Abrazos y bendiciones. Recuerda que siempre he querido y querré
lo mejor para ti y para tu familia. Sígueme y te retaré en cada una de mis publicaciones. Te dejo una tarea. ¿Sabes cuál es el nombre del mentor adinerado que sirvió de inspiración a Jim Rohn y al cual debe su filosofía de vida? Escríbelo en los comentarios. Lo mencioné 2 veces. Te deseo lo mejor hoy y siempre.